Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy jueves 17 de septiembre. Son las 5:01 ya de la tarde e iniciamos en esta lluviosa tarde de Bogotá este episodio podcast con esta canción. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Post La Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @postlaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Post La Verdad. Estaba sonando la canción You Got That de Little V, una muy buena canción, una versión cover. Ahí está el video en el trino anclado de Post La Verdad para que ustedes lo puedan escuchar, lo puedan ver, si les ha llamado la atención esta canción. Y de una vez, aquí tenemos ya el reporte del clima en
estos momentos aquí en la ciudad de Bogotá hay clima de llovizna, ha estado lloviendo en las últimas horas de la tarde, tenemos 13 grados centígrados con sensación térmica de 12 grados, humedad del 73%, vientos provenientes del occidente de 11 kilómetros, el atardecer será a las 5:54 de la tarde y el amanecer mañana será a las 5:46 de la mañana. Temperatura máxima se espera para esta noche de 17 grados y mínimas de 7 grados. Tengo también cifras ya oficiales por parte del Ministerio de Salud para los casos de contagio del coronavirus en Colombia. Entonces, según las cifras del Ministerio de Salud, para el día de hoy tenemos 7.568 casos nuevos y 187 fallecidos, para un total de 743.945 casos confirmados y muertes de personas en Colombia por el coronavirus de 23.665 fallecidos. Bogotá sigue siendo el foco con 247.233 casos. Le sigue Antioquia, que ya superó la barrera de los 100.000, tiene 100.831 casos. Atlántico tiene 66.296 y Valle del Cauca tiene 55.696 casos. Preocupante la situación del coronavirus en Colombia, pero bueno, ya todos sabemos que desde que dieron puertas abiertas para todos, sencillamente esto es sálvese quien pueda, mi hermano. Para el día de hoy en este episodio podcast vamos a charlar sobre dos temas muy concretos. El primero que nos va a ocupar esta primera parte del podcast es sobre lo que sucedió en esa extenuante, y de una vez lo digo, para mí en mi concepto no sirvió para nada, 5 horas de audiencia para nada, 5 horas de audiencia que solo sirvió para dilatar, generar suspicacias, generar sensación de intranquilidad, de injusticia, de que sencillamente no hay garantías, no hay una imparcialidad, y que esto es algo muy propio de lo que es Colombia como país, un país tercermundista, y es el nivel de justicia que tenemos. Estoy hablando de la audiencia de la cual Álvaro Uribe tuvo que asistir en Palo Quemado de forma virtual, obviamente, atendiendo un llamado por parte de una juez de garantías que quería conocer sobre su situación jurídica y su pedido de libertad, teniendo en cuenta que por parte de la Corte Suprema de Justicia, más precisamente en la Sala de Instrucción Criminal, y mediante votación unánime de 5 magistrados y sustentado en una extensa providencia de 1500 folios, decidieron determinar orden de captura en contra de Uribe. Doña Diana Reuter se conecta en el chat en Spreaker y dice muy buenas tardes, muchas gracias a doña Diana que nos está aquí escuchando ya en este podcast de Post La Verdad. Bueno, Uribe, siendo senador, su juez natural era la Corte Suprema de Justicia y estaba siendo llamado a juicio por el tema de unas presuntas trabas, compras, manipulación de testigos, fraude procesal y demás, conforme a lo que Iván Cepeda, también senador de la República y quien se presenta como víctima, pues dio a conocer unas irregularidades frente a unas denuncias que en su momento Álvaro Uribe le interpuso a Iván Cepeda ante la misma Corte Suprema de Justicia, después de que éste hiciera un debate de control político sobre el tema del paramilitarismo en Colombia. Saludamos a don Iván Dacho y dice muy buena tarde. Bueno, saludos don Iván Dacho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Continúo. El año pasado se estaba hablando sobre el llamado indagatorio por parte de la Corte Suprema de Justicia a Uribe para ser puesto bajo indagatoria. Después de esa indagatoria y esas y otras diligencias, la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción criminal pues decidió y tomó la decisión, como ya les comenté, de declararle, ordenarle una detención preventiva allá en el Ubérrimo, que es su residencia como tal. Uribe, dentro de su estrategia jurídica, decide y toma la decisión de renunciar al Congreso de la República, renunciar a su fuero como congresista, a su curul en el Senado, y así buscar quitarse de encima la jurisdicción
competente, que es la de la Corte Suprema de Justicia, y pasar entonces a la jurisdicción ordinaria, que es la de la Fiscalía, manejada desde la Ley 906 de 2004, que es el sistema penal acusatorio. Al momento de que Uribe renuncia y que el Congreso de la República le acepta la renuncia, le notifica a la Corte Suprema, quien en la Sala de Instrucción Criminal, tras una larga decisión también, votaron de forma unánime que Uribe debía dejar el fuero de congresista y asumir su caso dentro de la jurisdicción ordinaria. Hecho esto, se le trasladó y se notificó al señor Fiscal General de la Nación, al señor Barbosa, al muy amigo y compañero de universidad de Duque, aquel que Duque ternó, y aquel Barbosa que le hizo campaña abierta a Duque en las presidenciales del 2018 y demás, para que él tomara el caso de Uribe como ente acusador y como titular de la acción penal en Colombia. Hecho esto, se hizo un primer acercamiento a nivel judicial frente a una juez de garantías para determinar si Uribe tiene que seguir o no bajo detención preventiva y si debe seguir o no bajo los mismos parámetros y conceptos por los cuales la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó esta detención preventiva de Uribe. Don Iván Dacho dice: sigo pensando por qué Mario Uribe no corrió con la misma suerte. Sí, este punto es interesante y como lo hemos comentado en episodios podcast anteriores, dentro de lo que yo estaba vaticinando y dentro de lo que yo estaba interpretando conforme a los hechos, conforme a los precedentes y a la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, habían razones suficientes para determinar que Uribe tendría que continuar bajo la jurisdicción de la Ley 600 del año 2000, que es el proceso escritural aplicable a los aforados en Colombia, pero pues la Sala de Instrucción Criminal, que es muy distinta a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que tomó el caso de Mario Uribe, pues decidiera algo completamente distinto. La situación es que esto ya se hizo y ya se llevó a cabo y ya se resolvió por parte de la Corte. Ya la Corte, a través de su Sala de Instrucción, literalmente se desengüesó de este caso, y si se dan cuenta, a la Corte Suprema de Justicia ya no han vuelto ni a criticar, ni a cuestionar, ni a reprochar, ni nada de esas cosas. Ahora los uribistas le están cayendo con todo y encima a esta juez de garantías, que es la que tiene esta papa caliente, porque sí lo es, a la hora de determinar si Uribe tiene que continuar bajo la medida de detención preventiva o no. Y digo papa caliente, y es aquí donde, independiente del rango que se tenga dentro de la rama judicial, ya sea un juez de garantías, juez de conocimiento, de tribunal o incluso de corte, siempre se tiene que estar a la altura, siempre se tiene que demostrar que sencillamente se tiene el talante, se tiene la experticia, el conocimiento, la sapiencia, que ese es realmente lo que dice su título, un juez de la República, un honorable juez de la República. Lamentablemente, y en lo que vimos en la audiencia del día de ayer, eso no se vio en nada. Una juez a la que se dejó embolatar el caso, una juez a la que sencillamente dejó meter y participar a un tal Perdomo y a un tal Montealegre, ex fiscal y ex vicefiscal, quienes venían a argumentar junto a la defensa de Iván Cepeda que Uribe tenía que continuar bajo los preceptos de la Ley 600 de 2000. Y la estrategia jurídica de Granados, que es el abogado de Uribe, fue hacer eco a estas cuestiones y permitir contestar y permitir controvertir las posiciones y posturas tanto de Montealegre, Perdomo y del equipo de abogados de Iván Cepeda en torno a si Uribe tenía que continuar o no sobre la Ley 600. Aún así, el abogado Granados dijo que Uribe tenía que continuar bajo la Ley 906, que es la del sistema penal acusatorio. Distinto a lo que dice Iván Cepeda, su equipo jurídico, y junto con Montealegre y Perdomo. El problema es que esto ya lo resolvió la justicia, esto ya lo resolvió la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción. Ella fue como garante, como la que estaba dueña de ese proceso, la que tomó la decisión conforme a una serie de peticiones y alegatos que llegó la defensa de Uribe. Y es que
Al haber renunciado, sencillamente se le quitaba el fuero y tenía que pasar a la jurisdicción ordinaria. Ahora, ¿qué es lo que buscan los abogados de Iván Cepeda, Montealegre y Perdomo? Que Uribe vuelva a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia o que su proceso continúe bajo los preceptos de la ley 600 de 2000, lo cual hoy es absurdo y es meternos en un debate que ni siquiera terminó en las 5 horas de audiencia que hubo ayer y que se fijó, tengo entendido, fecha para el próximo martes, para continuar ahí con el debate soso, jurídico, absurdo, que sencillamente no va a llevar a nada y que, les guste o no, el caso Uribe tiene que continuar bajo la ley 906 de 2004. Pero que por qué es esto y por qué estoy diciendo todas estas cosas y por qué no estoy, por ejemplo, a favor de los postulados de los abogados de Iván Cepeda o de Montealegre y Perdomo. Pues porque lo que ellos están haciendo es tratando de que el proceso de Uribe vuelva a la corte y eso ya es imposible, eso ya sucedió, ya se tomó una decisión. Y uno en un proceso tiene que jugárselas con las decisiones que ya se han tomado. En vez de estar mirando para atrás, tendrían que estar mirando hacia adelante y buscando darle celeridad a este proceso, que sí, lleva muchos años, pero pues que sencillamente no ha surtido nada y la única gran decisión que han tomado, que fue hace ya más de un mes, fue la detención preventiva de Uribe. Entonces, claro, los uribistas, en este caso, Jaime Granados y compañía, pues tienen la razón. El proceso Uribe tiene que continuar en la ley 906 de 2004. Curiosamente ellos dicen eso ahora, pero hace un par de semanas, y cuando recién Uribe renunció, pedían incluso que Uribe continuara siendo aforado y que pasara su caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes o que continuara bajo la ley 600 de 2000. Pero Jaime Granados sorpresivamente o estratégicamente, haciendo una jugada en limpio, por decirlo así, cambiaron la estrategia, cambiaron el rumbo, cambiaron el sentido de sus argumentos al ver cómo Iván Cepeda y sus abogados pedían que el caso Uribe se siguiera conociendo bajo la ley 600 de 2000. Van a preguntar, Andrés, ¿pero qué es eso de ley 600, ley 906? ¿Usted qué es lo que está hablando? ¿Cómo así que jurisdicción ordinaria y sistema penal acusatorio? Bueno, quienes me habrán escuchado en episodios podcast anteriores, siempre he hablado y he hecho énfasis sobre lo que es la jurisdicción competente hacia los aforados, que está reglamentada bajo la ley 600 del año 2000, el cual era el sistema antiguo que teníamos en Colombia, que era un sistema penal, un procedimiento penal escritural. O sea, su base, todo, era escritural. En cambio, desde la ley 906 del año 2004, se empezó a implementar y se desarrolló el sistema penal acusatorio, el cual, en su base más simple, se centra que la justicia debe tener un fundamento de oralidad. O sea, todo es, y como su nombre lo dice, acusatorio, que se tiene que hacer dentro de una sala de audiencias, en un proceso no escritural como el de la ley 600, sino oral, haciendo que incluso este proceso sea mucho más rápido y más eficaz que el que representa la ley 600 de 2000. Y la pregunta que siempre hacen, pero entonces ¿por qué los congresistas tienen esa ley que es mucho más lenta, mucho más demorada y que es un proceso arcaico como el escritural y no se someten al de la ley 906, que es el sistema penal acusatorio? Pues por la sencilla razón que los congresistas son quienes sacan las leyes y ellos, mediante las leyes, definieron que el procedimiento para los aforados, entre esos los congresistas, es el de la ley 600 de 2000. Así de simple. Y que para el resto de nosotros los colombianos, al resto de los mortales, aquellos que no gozamos de ningún tipo de fuero ni nada de estas cosas, nos cobija a plenitud el tema de la ley 906 de 2004, que es el sistema penal acusatorio. Para eso vamos a establecer unas cuestiones aquí jurídicas para que vean cuál es la raíz de todo esto. La Constitución Política de Colombia lo establece muy claramente a la hora de definir las garantías procesales y demás. Pero la Constitución establece en su artículo 235, más precisamente en el numeral 4, dice lo siguiente: investigar y juzgar a los miembros del Congreso, haciendo referencia frente al ámbito de jurisdicción
directo que tiene la Corte Suprema de Justicia, el cual está respaldado por la Ley 600 del año 2000 en su artículo 75, el cual establece los parámetros y demás para empezar a juzgar y el proceso aplicable a estos congresistas. La Constitución no lo dice. La Ley 600 aplica y ejecuta lo que la Constitución le ordena. Y el Código de Procedimiento Penal, o Ley 906, que es el sistema penal acusatorio, dice en su artículo 533 lo siguiente: el presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero del año 2005 y los casos que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política, que aquí en este caso ya se corrige, que es el numeral 4. Entonces, tenemos dos leyes y una norma constitucional. La Constitución dice que la Corte Suprema de Justicia conocerá todos los procesos concernientes a los congresistas de la República. La Ley 600 del año 2000 recibe a los congresistas para que estos sean juzgados bajo el sistema, el procedimiento establecido en la Ley 600 del año 2000. Y es la Ley 906, el sistema penal acusatorio, la que ratifica esto y siempre manda y dice que el sistema aplicable a los aforados, en este caso a los congresistas, es el de la Ley 600. Pero el artículo 533 también nos dice algo muy importante, y es que no hay lugar a otra interpretación indebida ni nada de estas cosas. Es sencillo, la ley aquí es clara. Como diría el ex procurador Ordóñez, la ley es clara, diáfana, pura y cristalina. El presente código, la Ley 906 de 2004, regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero del año 2005. Cualquiera que tenga acceso a Google, a un periódico, a una revista semana, a lo que sea, o que tenga y goce de buena memoria, se dará cuenta que los hechos llamados aquí por parte de Iván Cepeda frente al tema del soborno y compra de testigos y fraude procesal fueron hechos ocurridos con posterioridad al 1 de enero del año 2005. Por lo tanto, la ley que le compete aquí, sin lugar a cualquier asoma de duda, es la Ley 906. Entonces, vuelvo y digo, tenemos una norma constitucional y tenemos dos leyes. Ya las citamos y ya dijimos cuáles son. Además de eso, tenemos ya una decisión tomada en firme por parte de la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción criminal que determinó que Uribe, al haber renunciado a su fuero como congresista, tenía que pasar a la jurisdicción ordinaria, o sea, en manos de la Fiscalía. Entonces, ¿qué carajos tiene que estar conociendo una juez de garantías que se fijó mediante una audiencia para determinar y estudiar el caso Uribe si éste debía o no continuando de su detención preventiva? Una juez de garantía no le va a definir el tema de la jurisdicción, eso ya lo hizo la Corte Suprema de Justicia, sale de instrucción. Eso ya está establecido en la Constitución y en la ley. Entonces, ¿para qué? ¿Bajo qué óptica? ¿Bajo qué estrategia jurídica los abogados de Iván Cepeda y también el ex fiscal general de la Nación, Montealegre, y su ex vicefiscal Perdomo empiezan a meterse y inmiscuirse en este proceso alegando que el caso Uribe pase a la Ley 600 del año 2000? Lo que sencillamente están prestando y están haciendo estos personajes, y el uribismo está aprovechando muy bien esta estrategia, es dilatar, demorar, tergiversar y alargar innecesariamente una discusión que sencillamente se hubiera podido haber tomado ayer fácilmente en una hora de audiencia. Y es si Uribe debía o no continuar con su medida preventiva de detención domiciliaria. Es así de sencillo. No hay que verle más puntos ni nada de esas cosas. Hablando también en el grupo en Telegram de Post La Verdad, hablábamos también con Andrés el Tocayo, el colega, sobre el por qué es más garante y el por qué es hasta mejor que Uribe sea juzgado y procesado conforme a la Ley 906 de 2004 que a la Ley 600. Y es que, como lo dije hace un momento, la Ley 600 es un proceso escritural, es un proceso más largo. La Ley 906 es un proceso más ágil, es un proceso más abierto, lleno de más garantías y que sencillamente va a obedecer a unas cuestiones procesales justas, garantes. Ya, no hay lugar a mayor discusión.
El proceso de la ley 600, y al inicio de este programa lo estaba contando, se demoró mucho entre su llamado, su investigación, su llamado indagatorio a Uribe y su decisión a una detención preventiva. Estamos hablando de años. Con la ley 906 esto es mucho más rápido. Y es que recuerden, los abogados uribistas, Jaime Granados y compañía, estaban pidiendo que Uribe fuera incluso juzgado y procesado conforme a la ley 600 de 2000, pero dentro de la comisión de acusaciones, alegando un fuero inexistente como es el de ser expresidente, el cual ya ese fuero no existe en Colombia. Pero, como lo dije hace un momento, apenas ven que los abogados de Iván Cepeda estaban pidiendo que Uribe sí pasara efectivamente a la ley 600 de 2000, entonces ellos cambiaron el discurso y se fueron por el lado que es. Entonces, debo decir que desde lo que he visto y de lo que he analizado, el equipo jurídico de Iván Cepeda sencillamente se está pifiando. Por ahí no es la situación. Bueno, voy a leer aquí unos comentarios. Tortuga dice: hola, pues la verdad, Jorge Arreaza tiene razón, Colombia ya es castrochavista en términos de las libertades civiles y garantías de la vida y de la oposición. Jenny Solano también se conecta y dice: lo especial de la ley 906 es que los fiscales son una parte más y ya no poseen esa calidad intocable, odiosa y mafiosa que tenían con la ley 600 del año 2000. Y aquí doña Jenny da en el punto también frente a otra cosa. Resulta que por cosas de la vida, y porque así lo quisieron los legisladores del momento, la ley 600 de 2000 le otorgaba hasta cierto punto de la etapa procesal funciones judiciales al fiscal encargado del caso. Mientras que en la ley 906 el fiscal solo es el acusador y aquel que pone en conocimiento una serie de investigaciones y unos presuntos delitos ante un juez, los cuales van a ser debatidos dentro de un proceso lleno de garantías, abierto, oral, por parte de la defensa, allegando y controvirtiendo pruebas, y que también va a estar supervisado y va a ser incluso participado, por decirlo así, por un delegado del Ministerio Público, o sea, por alguien de la Procuraduría. La ley 600 del año 2000, el poder recae sobre el fiscal hasta cierta etapa procesal. Ya después pasa en manos de un juez. Pero mientras tanto, el fiscal puede hacer y deshacer y nadie le puede decir nada. La ley 906 no. En la ley 906 el fiscal es una parte actuante dentro del proceso. Y ya que la Corte decidió quitarle el fuero a Uribe y decir que Uribe ya no tiene el fuero de congresista, pues entonces busquemos que este proceso se continúe y se maneje bajo la ley 906 de 2004, como debe ser. Además, ¿por qué? Y de pronto muchos de ustedes no lo van a entender, pero lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla. Uribe, independientemente de que sea de los odios y amores que despierte, tiene y debe de gozar, al igual que todos nosotros, de todas las garantías procesales que se le puedan dar y otorgar dentro de este proceso como tal. ¿Por qué? Porque en dado caso que se produzca una eventual sentencia condenatoria, no tiene por qué haber lugar a dudas sobre la idoneidad de ese fallo, sobre las pruebas allegadas y controvertidas y sobre la decisión motivada de este. Mejor dicho, entre más embelecos, más trabas, más dilaciones se le arme un proceso, sencillamente ese proceso va a empezar a carecer de sentido, de racionalidad, de respaldo jurídico, de imparcialidad. Y yo no estaría de acuerdo con que sea la decisión que se tome, lleguen los uribistas y digan que todo esto fue un proceso injusto, que estuvo lleno de irregularidades y que incluso pidan la participación de mecanismos internacionales para que vigilen y revisen qué fue lo que la justicia determinó. Si la justicia sencillamente no es clara, si la justicia sencillamente no es rápida, no es frentera, no es coherente, no es garante, artículo 29 de la Constitución, pues se va a prestar para que este proceso incluso en el futuro pueda ser declarado nulo. Y esto, gracias a los abogados de Iván Cepeda, al exfiscal Montealegre y a Perdomo, su ex vicefiscal, lo están logrando. Lo están logrando.
Recordemos que los uribistas estaban intentando hacer lo propio, pero no lo pudieron hacer contra la Corte Suprema de Justicia, diciendo que incluso el magistrado oponente del caso Uribe, de la Sala de Instrucción Criminal, era contratista prepago de Juan Manuel Santos. Entonces, si los uribistas son capaces de llegar a esos niveles, ¿cómo no lo van a hacer ante una juez de garantías o ante cualquier juez que venga a conocer y que venga a permitir una audiencia larga y necesaria que se terminó resolviendo una cosa completamente distinta a lo que fueron llamadas las partes a ese juicio, a esa audiencia? Y era determinar si Uribe tenía que continuar o no bajo detención preventiva. Audiencia que no ha terminado porque se postergó para el día martes. Y entonces, aún no sabemos qué decisión va a tomar y muy seguramente, ya con este precedente que fijó esta juez, que no supo manejar, vuelvo y digo, muy bien la audiencia, pues sencillamente, si ella decide que Uribe tiene que seguir privado de la libertad, le caerán los uribistas con toda. Vuelvo y digo, hay que otorgar siempre en un proceso todas las garantías suficientes, plenas, para que el proceso como tal no sea sometido, no tenga manto de duda, no sea controvertido en su idoneidad como tal, sino más bien en lo que dejó de allegar o allegó en su momento Uribe conforme a las pruebas para buscar mantener su presunción de inocencia. Bueno, quiero leer aquí comentarios que nos deja don Javier, que nos deja aquí noticias. Don Javier dice: la policía militar estadounidense empezó a almacenar municiones e intentó hacerse con 2 controvertidas armas de control de multitudes para usarlas contra los manifestantes durante las protestas de la Plaza de Lafayette en Washington en junio, reveló un testimonio de jurado ante un comité del Congreso de Estados Unidos, el mayor de la Guardia Nacional, Adam DeMarco. Según DeMarco, las fuerzas federales intentaron obtener un dispositivo acústico denominado LRAD que se puede usar para realizar anuncios o como arma sónica, así como con una polémica arma llamada Active Denial System, o ADS en sus siglas en inglés, que envía ondas electromagnéticas que calientan la piel de las víctimas, provocando una dolorosa sensación de ardor. ¿Se imaginan que trajeran eso aquí a Colombia? Mejor dicho. Continuó. Previamente se había planteado el uso de estas armas en Irak y en las fronteras con México, pero la idea fue rechazada por motivos éticos y humanitarios. De hecho, este tema también lo tienen que revisar por parte de la ONU y demás. Pero recordemos que Estados Unidos, frente a algunas cosas, si no le gusta suscribir, por ejemplo, a los tratados de Roma. Continúo. Según se desprende del testimonio, las autoridades no pudieron hacerse con ninguno de estos dispositivos. Por otro lado, un arsenal de carabinas M4 y unos 7.000 cartuchos de 5.56 milímetros y 7.62 milímetros fueron transferidos a la armería de Washington durante las protestas, asegura DeMarco. Nos dice aquí también don Javier: el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este jueves la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, quien solicitó a la justicia internacional más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, tras el informe publicado por una misión de independientes de las Naciones Unidas. Abro comillas, su descaro ya es de antología, cierro comillas. Dijo Arreaza, quien se refirió al mandatario colombiano como el subpresidente y enumeró los fallos que Caracas le atribuye a la gestión de Duque: destruye los acuerdos de paz, permite asesinatos casi a diario de líderes sociales, manda a reprimir a su pueblo de manera salvaje y garantiza la producción de drogas para Estados Unidos, escribió. Curiosamente, Iván Duque está más pendiente de lo que está sucediendo en Venezuela o en otros lados frente a lo que está sucediendo acá. Lo cual estamos a bordes, y ya lo hemos sustentado en episodios anteriores, a bordes de un estallido social, desgobierno total, y sencillamente Duque pues está más pendiente de lo que pasa con Venezuela. Curiosamente también los uribistas y el mismo Duque ahí sí le dan valor a estas investigaciones independientes por parte de la ONU, pero frente a los informes que ellos han allegado, como los que dieron a conocer más bien hace unos pocos días sobre los excesos de la fuerza pública en el manejo de las protestas sociales en Colombia, ahí sí vienen a decir que la ONU no tiene nada que hacer aquí, que ellos no se metan, que Colombia es un país soberano, o recuerdan y dicen que la ONU está financiada por George Soros, no sé cómo sea que se llame, por el comunismo internacional, el Foro de Sao Paulo y demás. Bueno, 5:35 de la tarde, hagamos corte musical y ya continuamos con el segundo tema que nos atañe aquí en este podcast de Post la Verdad de hoy, jueves 17 de septiembre.
I could change the world, make it beautiful. If I could change our lives, make it joyful. Like a diamond you see, as the light changes, perfect as can be. Others stroll along in the dawning. I feel the glowing light of a daybreak. It douses my temper in a cool and breezing. I hum a song and the day lingers on, and I'm caught by the mountain's majesty. If I could change the world, make it peaceful. If I could change our lives, make it wonderful. Like the waves of the ocean, as the tide rolls out, an ancient history. As the wind is shaping the sand dunes, a painter in a stroke of colored feeling, sketching the coastline in a constant streaming. I hum a song, seems like time's standing still in the grace of a peaceful reverie. The music, and I wouldn't change a note, and I'm cold. Ooh, and all it changed me, hey, and all it changed me. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad. Estaba sonando la canción If I Could Change the World de Jero. Una canción bien bonita. Ha quedado el video de YouTube de la canción en el hilo de trinos anclados que está en la cuenta de @poslaverdad en Twitter. Para quien le guste la canción, ahí la puede encontrar. Son las 5:40 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo hoy jueves 17 de septiembre aquí en el podcast de Pos la Verdad. Y bueno, continuamos con otro tema. Y es el llamado a interrogatorio por parte de un fiscal de una casa de justicia de la localidad de Kennedy en Bogotá a las periodistas de Volcánicas, Catalina Ruiz Navarro y Matilde Londoño, conforme a una denuncia instaurada por Ciro Guerra de injuria y calumnia. Para poner un poco en contexto, Catalina Ruiz Navarro y Matilde Londoño son quienes manejan la revista Volcánicas. Publicaron un reportaje en donde se muestran
Se ponen en conocimiento público los testimonios de 8 mujeres, 7 de las cuales dicen haber sufrido acoso sexual por parte de Ciro Guerra, el director de cine colombiano, y una más por haber sufrido ya un abuso de carácter sexual. Obviamente este artículo generó toda la polémica que tiene que generar un escrito de este estilo, en el que pone pues en conocimiento unos eventuales, unos presuntos, unos posibles hechos, porque hasta el momento no han sido ni corroborados, ni especificados, ni fijados por la justicia, sino por estas 2 periodistas. Ciro Guerra anunció en su momento que iba a instaurar las medidas legales pertinentes y fue así como denunció ante la Fiscalía en Bogotá a través de su abogado, porque tengo entendido que Ciro Guerra en estos momentos se encuentra en México y más por el tema pandemia. Entonces decide instaurar esta denuncia de injuria y calumnia. Hubo ya un primer acercamiento como lo corresponde mediante la ley conforme a una citación de conciliación, la cual fue fallida, y es por eso que el fiscal 292 adscrito a la Casa de Justicia de Kennedy citó a interrogatorio a estas 2 periodistas, a lo cual la prensa y periodistas, personajes y demás aliados de estas 2 periodistas, Catalina Ruiz Navarro y Matilde Londoño, empezaron a criticar que cómo es posible que la fiscalía llame a un violador, a un acosador, como se refieren ellas a Ciro Guerra, y que esto, en palabras de ellas 2, merece un precedente gravísimo. Abro comillas, nos parece una cosa atroz, intimidante, que pueda sentar un precedente gravísimo, dijo Ruiz Navarro para El Espectador. En su momento hablé sobre este caso, pero hay que volverlo a hablar porque hay que dejar en claro otra vez unas cuestiones muy básicas de lo que nos estipula el derecho moderno en Colombia. Y es que sí, algunos grupos, algunas personas que pertenecen a agrupaciones activistas y todo esto por el estilo, no les gusta, no les cae bien ese tema de la presunción de inocencia, ese tema de denunciar delitos, de ponerlos en conocimiento de la justicia, sino que sencillamente les gusta recurrir a prácticas como lo que se conoce popularmente el escrache, en el que a través de cuentas de redes sociales, cualquiera lo puede hacer, empiezan a publicar nombres o incluso llevar testimonios de los cuales, vuelvo y digo, no hay una verdad jurídica, una verdad procesal en donde se pueda establecer la fidelidad de estos testimonios con los hechos presuntamente ocurridos. El artículo 29, voy a tomar la libertad de leerlo completo, dice lo siguiente, artículo 29 de la Constitución colombiana. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Como lo escucharon en la primera parte del podcast antes del corte musical, estábamos hablando y hacemos énfasis sobre las garantías procesales que Uribe ha de tener, independiente de sea la figura que él represente, frente a los procesos o al proceso que se le está cursando en estos momentos. Pues lo mismo debe ocurrir con Ciro Guerra y con estas 2 periodistas que fueron las que hicieron público el reportaje. Ellas incluso hacen alusión y hacen un llamado a la FLIP, que es la Organización para la Libertad de Prensa aquí en Colombia, diciendo que es un exabrupto que la justicia, que un fiscal las llame a ellas, las cite a interrogatorio y haga caso y continúe un proceso iniciado por Ciro Guerra por unas denuncias de injuria y calumnia. Hay que recordar unas cosas, hay que especificarlo muy bien.
En su momento lo dijimos y pusimos de ejemplo el caso de Matarife, la serie de Daniel Mendoza, el cual como que se le embolató la clave de la cuenta de Twitter y no saben si van a sacar la segunda o no temporada. Mejor dicho, ellos tienen allá un desorden más grande de lo que han pretendido armar con la serie emitida inicialmente en WhatsApp y después en YouTube. Y es que el efecto, el resultado obvio de Matarife iba a ser que Uribe y todos los ahí nombrados en cada uno de sus episodios los citaran ante la justicia, ya sea por delitos de injuria y calumnia, por lo que sea, conforme a lo que hicieron en esa serie. A lo cual Daniel Mendoza siempre lo dijo: a mí que me llamen, que yo tengo con qué demostrar y responder por todo lo que se dice en cada uno de los capítulos emitidos de Matarife. Y que allegará en un proceso todas las pruebas y documentos en los cuales se sustentan para decir lo que ahí dijeron en cada uno de los episodios, que yo sé que más de uno de ustedes lo habrán visto en Matarife. La finalidad de Matarife no es entretener, no es publicar una serie que se vuelva tendencia, sino hacer públicos unos hechos y que sea la justicia la que entra a determinar, e incluso impulsada por los agraviados, por los ahí mencionados en esa serie, para darle o no credibilidad o no una verdad procesal y jurídica a lo que ahí se expone. Pues esto mismo pasa con el tema del artículo publicado por Volcánicas, por Catalina Ruiz Navarro y demás, y compañía. Ellas sacan un artículo, sacan unos testimonios de unas mujeres que dicen que Ciro Guerra las acosaba, y una de ellas dice que incluso la abusó sexualmente, en hechos ocurridos entre el año 2013 y 2019. Problema con la libertad de prensa y con el ejercicio periodístico es que este siempre se tiene que hacer basado con la verdad. Y sí, cada quien tiene derecho a expresar sus opiniones libremente, y el ejercicio de prensa se garantiza constitucionalmente, pero la misma Constitución, como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, exige que ésta se haga sobre la verdad. Y muchas veces la verdad se consigue mediante un proceso judicial. ¿Por qué? Porque el mejor camino para encontrar la verdad es a través de los jueces, a través de un debido proceso y de un debate probatorio y jurídico suficiente que establezca y que pueda definir qué fue lo que pasó frente a unos hechos que se dieron a conocer, en este caso, en una serie de artículos. Entonces, y teniendo en cuenta lo que leímos del artículo 29 y lo que sabemos sobre lo que es la libertad de expresión y el ejercicio de prensa, era más que obvio, era previsible que aquí el que está sujeto a estos señalamientos por parte de Volcánicas, Ciro Guerra, pues iniciara las acciones que alguien creyera que se deben iniciar. Y para eso pone en conocimiento de un fiscal, y para eso ese fiscal empieza la investigación como tal. Para eso llamó a Catalina Ruiz Navarro y a Matilde Londoño a interrogatorio, para averiguar ellas qué fue lo que publicaron y bajo qué bases, bajo qué testimonios, bajo qué pruebas afirman lo que ellas afirmaron en ese artículo de Volcánicas. Si el fiscal lo considera pertinente, conforme a la ley 906 que hemos estado hablando durante todo este episodio, imputará o no cargos ante la justicia, ante un juez de garantías, sobre los delitos de injuria y calumnia a estas dos periodistas. O si el fiscal encuentra que efectivamente lo que ellas estaban diciendo goza de carácter probatorio y demás, pues sencillamente procederá a archivar el caso y tramitará o compulsará copias sencillamente de esta investigación a la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía. Entonces venir a decir que Catalina Ruiz Navarro y Matilde Londoño, como le dicen ellas, las están intimidando por parte de la justicia y que va a sentar un precedente gravísimo, eso es falso. Porque sencillamente, en un Estado social de derecho, cuando se señala a una persona, cuando una persona se le achacan una serie de delitos o de comportamientos, esta persona está en la libertad de pedir corrección sobre eso, que se rectifiquen, o sencillamente iniciar las acciones legales que sean pertinentes. Ni Catalina Ruiz Navarro, ni Matilde Londoño, ni Volcánicas, ni nadie está por encima de la ley, ni el mismo Uribe. Hoy vemos como el tema
de Uribe está álgido, y ya lo hablamos en la primera parte de este episodio podcast. Entonces, tampoco Ciro Guerra lo está. Y es que si a Ciro Guerra, conforme a las investigaciones que está adelantando la Fiscalía, como le dije hace un momento, evidencia que él sí tiene, o sí hay suficientes hechos suficientes para hacer, si hay los hechos suficientes para ser llevado a juicio, lo harán. Pero aquí nadie ni es intocable, ni nadie está por encima de la ley, y mucho menos el ejercicio de la prensa es absoluto en Colombia. Un juez tiene el poder suficiente dentro de las motivaciones legales, jurídicas y probatorias suficientes que haga conocer en sus providencias el ordenar a unos periodistas, en general, sea el que sea, a llegar información e incluso revelar fuentes, obviamente con todos los cuidados debidos que esto debe contener. Para eso existe una reserva del sumario en cada proceso, a la hora de determinar la eventual responsabilidad de una persona frente a unos hechos. En este caso, sobre si Ciro Guerra es culpable o no sobre estos actos sexuales, estos acosos sexuales y abusos sexuales, o si más bien son ellas, las de Volcánicas, las que tendrán que responder entonces por una injuria y una calumnia frente a lo que dijeron en ese artículo en Volcánicas. No hay decisión todavía tomada, no hay una decisión final, no hay nada en firme. Esto hasta ahora está siendo parte de medidas preliminares que está tomando la Fiscalía para determinar qué responsabilidad y qué fue lo que sucedió ahí. Y ya. Más bien, si ellas tienen las pruebas, si ellas tienen todo con qué sustentar lo que ahí dijeron, tienen que hacerlo. Pero si no, el que va a tener la razón va a ser Ciro Guerra. Mientras este caso avance, seguiremos estudiándolo, seguiremos analizándolo y esperemos a ver qué más acontece frente a esto. Mientras tanto, ya saben, artículo 29 de la Constitución, léanselo, debido proceso, presunción de inocencia. Esto no es un artículo viejo, esto no es un artículo arcaico ni nada de esas cosas. Hace parte de una base estructural de garantías, de beneficios que se le entrega a todos los ciudadanos en Colombia conforme al derecho moderno. Las garantías procesales están para eso, para exigirlas y para cumplirlas. Y a todos nos aplica. Bueno, voy a leer aquí 3 noticias que don Javier nos deja. La cuenta pues la verdad y cerramos. Lo mataron delante de los niños y mi abuela. Eso dijo un antropólogo colombiano, quien pide protección tras el asesinato de su padre en la sala de su casa. El antropólogo colombiano Jairo Tavares Giraldo narró en su cuenta de Twitter los detalles del asesinato de su padre, quien murió tras recibir 3 tiros en la cabeza por parte de paramilitares que irrumpieron en la sala de su casa. Abro comillas, mi papá acaba de fallecer, los paracos lo mataron en nuestra sala, delante de los niños y mi abuela, me duele el alma, cierro comillas, escribió el joven colombiano en la red social, quien pidió a las autoridades garantías para su familia. La violencia va volviendo con más fuerza en Colombia. Continúo, otro comentario que nos da aquí don Javier. La Defensoría del Pueblo de Bolivia estableció, al cabo de varios meses de investigación, que el gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante la represión de sus opositores para consolidarse en el poder a fines de 2019. El gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto postelectoral y ha incurrido en asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil bajo conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas bajo la actual administración gubernamental a fin de consolidarse en el poder, dijo en conferencia de prensa la defensora del pueblo de Bolivia, Nadia Cruz. Y don Javier también aquí nos deja, falleció Ricardo Siciliano, exfutbolista colombiano, murió en la tarde de este jueves 17 de septiembre, el exfutbolista colombiano Ricardo Siciliano, quien muchos hinchas de Millonarios y otros equipos lo recuerdan, creo que también estuvo en el Cali. Entonces, lamentable la muerte de él, ya venía enfermo desde hace varios días. Triste esta noticia para el mundo del deporte, pero bueno. Mañana, nuevo episodio podcast, también a mi cargo, a las 5 de la tarde, son las 5:55, hoy me rindió. 55 minutos de episodio podcast, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por haberme acompañado, gracias por haberme dejado todos sus comentarios, sus opiniones y también gracias a todos los que nos escuchan ya sean diferido en las diferentes plataformas, ya sea como YouTube, Spreaker, TuneIn Radio, Google Podcast, Apple Podcast, mejor dicho en todo lado, ahí estamos
haciendo presencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que todos somos Post la Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.